Efesios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Hermano, buenos días, ¿cómo están? ¿Todos me escuchan bien, cierto? Perfecto. Bendito Dios por este día que nos ha dado, ¿cierto? Y como ustedes saben, bueno, la mayoría deberíamos saber eso, hoy estamos celebrando con la Iglesia Universal de Jesucristo, ¿qué? Su resurrección, ¿cierto que sí? Su resurrección. Hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que pensar, cuando pensamos en la resurrección, debemos tener la absoluta certeza de que Jesús murió, ¿cierto? Y eso suena como raro, que yo esté diciendo que hay que pensar en que Jesús realmente murió. Todos, ayúdenme a pensar en los principales símbolos del cristianismo. A ver, ayúdenme. El pez, la cruz, perfecto. Vámonos por la cruz. Vámonos por la cruz. Ok, ¿por qué la cruz es importante para el cristianismo? Ayúdenme. ¿Por qué es importante? Ok, perfecto, efectivamente, por el sacrificio de nuestro Señor, ¿cierto? Todos entendemos que la promesa que Dios le hizo a Adán y Eva en el huerto del Edén se cumplió ese día en la cruz, ¿cierto? Se cumplió ese día en la cruz. El Cordero sustituto, el inocente, que muere en lugar del culpable, ya no muere para expiar el pecado del culpable, es decir, para que haya una cobertura temporal del pecado. El sustituto inocente, que fue nuestro Señor Jesucristo, murió para perdonar nuestros pecados de una vez y para siempre, ¿cierto? Y entendiendo un poquito eso, ayúdenme a recordar, que no, se me está olvidando, cómo fue que bajaron a Jesús de la cruz de madera en la que fue crucificado. Muerto, ¿cierto que lo bajaron muerto? ¿Estamos seguros de que lo bajaron muerto? Estamos seguros de que lo bajaron muerto. Miren, mucho se ha especulado a lo largo de la historia. Ustedes saben que Jesús genera mucha controversia, vamos a pensar un poquito en eso. Pero mucho se ha debatido a lo largo de la historia acerca de lo que pasó con Jesús ese día. Se dice que Jesús realmente no murió ese día, sino que se desmayó, perdió la conciencia. Y perdió la conciencia por la tortura física a la que había sido expuesto, ¿cierto? Pero que después de eso, pues a Jesús lo bajaron muy rapidito y ahorita vamos a pensar un poquito en eso. Y él vivió una vida plena. Eso es lo que se habla acerca de lo que ocurrió ese día. Pero nosotros necesitamos entender y recordarnos que de esa cruz bajaron el cuerpo de un cadáver. Y yo sé que cuando uno habla de nuestro Señor Jesucristo en esas palabras, y yo también pensaba, ¿será que lo digo? No lo digo, pero hay que decir las cosas como son. De ahí bajaron a un cadáver. De ahí no se bajó a una persona inconsciente que estaba ahí como con los últimos latidos y estaba a punto de morir, pero no. Quien bajó de ahí estaba absolutamente muerto. Y uno se tiene que preguntar, ¿por qué la vida de un muchacho, 33 años, que era carpintero, hijo de un carpintero, genera tanta piquiña, tanto fastidio en tantas personas alrededor del mundo? O sea, ¿qué hay de interesante? Pues como para que genere este tipo de conmoción, la vida de un carpintero y su muerte. ¿Qué hay de interesante en eso para que genere este tipo de conmoción? Miren, a lo largo de la historia muchos pensadores
han dedicado su vida a refutar la muerte de Jesús en ese día y su resurrección. Y ahorita vamos a pensar en lo que decía uno de ellos. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Y por qué en la actualidad hay investigaciones, arqueología, microbiología, antropología, geología, para debatir la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Qué hay de especial en un muchacho de 33 años que vivió su vida como carpintero? ¿O será que no es solo un muchacho que fue un carpintero? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Seguramente no era solo un carpintero, ¿cierto? Y hoy, mis amados, pues vamos a estar meditando en esto, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el hecho histórico e irrefutable de que Jesús volvió a la vida. Y muy especialmente el impacto que la resurrección de Jesús tuvo en la vida de personas comunes como nosotros y tiene en la vida de personas comunes y corrientes como nosotros. Cómo Él es capaz de transformar nuestras vidas. En eso vamos a estar meditando hoy. Y para cerrar este preámbulo, quiero leer una pequeñita parte de este libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Esto es una investigación que hizo un profesor universitario con otros 12 investigadores de otras prestigiosas universidades en Estados Unidos. Y el propósito de esta investigación, ¿cuál creen que era? Refutar la resurrección de Jesús. Y a lo largo de la historia mucha gente se ha dedicado a hacer eso. Y miren lo que dice. En esta investigación invirtieron más de 5,000 horas de investigación, 12 investigadores. Y el autor de este libro, Josh McDowell, dice: después de más de 700 horas de estudiar este asunto y de investigar en detalle su fundamento, he llegado a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los fraudes más perversos, malignos y crueles que se hayan anidado en el corazón de los hombres, o es el hecho más fantástico de la historia. Y hoy vamos a pensar en eso. No tenemos 5,000, no tenemos tiempo para una investigación de 5,000 horas en este momento, ¿cierto que no? Pero la verdad es que tenemos la bendita palabra de Dios. Este libro que se escribió en un periodo cercano a 1500 años, donde 40 personas de distintos contextos culturales y sociales y económicos participaron en su escritura, y lo increíble es que desde Génesis hasta Apocalipsis no se contradice. Entonces, tenemos este hermoso regalo que el Señor nos ha dado. Entonces vamos a estudiar la palabra del Señor. Y yo les pido por favor que vayamos a Mateo capítulo 28. Mateo 28, vamos a leer del verso 1 al verso 15. Y présteme atención porque la manera en la que Mateo escribe este texto tiene un sentido apologético importante. Es decir, está defendiendo la fe. Y vamos a entender por qué Mateo se pone, digamos, en la tarea de defender la resurrección de Jesús. Y leemos, mis amados, Mateo 28, del 1 al 15. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan,
vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellos iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo, mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Amén. Oremos, mis hermanos, a nuestro Señor para que nos bendiga este ratico en la meditación de su palabra. Bendito Señor, qué hermosa noticia recibieron las Marías aquella mañana, Señor. Y qué hermosa noticia se nos recuerda a nosotros, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo venció la muerte, que la muerte no lo pudo contener. Y celebramos hoy ese evento histórico, Señor, de que tú, amado Jesucristo, volviste a la vida. Y eso nos trae alegría, reconforta nuestra vida hoy, en 2025. Esto tiene sentido para nosotros hoy, Señor. Te ruego que bendigas a tu iglesia local. Por favor, bendice al Redil de Laureles, Señor. Que podamos estudiar, amado Padre, lo que tú nos dejaste en el Evangelio de Mateo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, cuando uno lee el texto, esta porción del Evangelio, les decía que tiene un sentido apologético importante. ¿Y por qué Mateo está procurando defender la resurrección de Jesús? En nuestro texto, en el versículo 15, dice que el rumor de que el cuerpo de Jesús fue robado fue extensamente divulgado entre los judíos, ¿cierto? Eso dice el texto. Y miren, recuerden que Mateo le está escribiendo a un auditorio judío. Ese es el propósito del Evangelio de Mateo, escribir a judíos. Entonces lo que Mateo está haciendo es refutar el rumor de que el cuerpo de Jesús había sido robado. Y para eso utiliza testigos reales. Uno en el texto ve personas reales con nombres personales. Si tienes duda de lo que estoy diciendo, ve y pregunta. Ve y pregúntale a María Magdalena. Ve y pregúntale a María, la madre de Jacob, y a Salomé. Si tienen dudas, vaya, pregúntele. Eso es lo que está haciendo Mateo. Entonces, para seguir con el sentido apologético de Mateo, vamos a estar estudiando este ratico en 4 puntos. 4 puntos muy sencillos en los que vamos a desarrollar nuestro texto. Y el primero es el anuncio de la resurrección, del verso 1 al verso 7. Nuestro texto arranca diciendo que pasando el día de reposo. Y eso es muy importante, eso no se puede perder de vista en el texto. Estamos hablando del Sabbat, ¿cierto? Todos recuerdan que Jesús murió un viernes, aproximadamente a las 3 de la tarde, ¿cierto? Entre el mediodía y las 3 de la tarde hubo gran penumbra
y nuestro Señor Jesucristo murió. El sábado no comenzaba el sábado a medianoche, sino que comenzaba el viernes a las 6 de la tarde, ¿cierto? Así comenzaba el sábado. Entonces habían 3 horas no solo para preparar el cuerpo de Jesús, sino poder acordar dónde enterrarlo, poder preparar las especies, bajarlo de la cruz y sepultarlo. Todo eso ocurrió muy rápido. Todo eso ocurrió muy rápido, hay que tener eso presente. Entonces el texto dice que pasado el día de reposo, nuestras hermanas fueron a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Cierto que sí? El propósito principal de ir a ungir el cuerpo de Jesús era simple: evitar que los restos de nuestro Señor se descompusieran de manera acelerada. En el Evangelio de Mateo eso no se ve claro, pero en el Evangelio de Marcos dice, capítulo 16, verso 1, pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de nuestro Señor. Ellas, nuestras hermanitas, de manera diligente se levantaron el domingo, muy de mañana, a ungir el cuerpo de nuestro Señor. Pero ellas no lo hicieron porque creyeran lo que Jesús había dicho. Jesús en reiteradas oportunidades dijo: resucitaré al tercer día, resucitaré al tercer día. Pero ellas no se levantaron pensando en Jesús resucitó, vamos. Incluso si uno sigue leyendo el Evangelio de Marcos, uno encuentra que ellas van discutiendo en el camino: ¿quién nos va a mover la puerta? La piedra, perdón. ¿Quién va a mover la piedra? Es la puerta del sepulcro. ¿Quién va a mover la piedra? Ellas venían discutiendo eso. ¿Quién nos va a ayudar? La cosmovisión y la manera de entender la vida de Jesús y su obra para nuestras hermanitas era clara: Jesús estaba muerto. ¿Cierto que sí? Y miren, cuando uno va a otro evangelio, a Lucas, en el capítulo 24, verso 13, uno ve una discusión que 2 discípulos de Jesús van teniendo mientras van camino a Maús, ¿cierto? Entonces ellos van caminando a Maús, cabizbajos, y se les aparece Jesús. Pero el texto dice que sus ojos están velados para que no reconozcan a Jesús, ¿cierto? Y Jesús les pregunta, ¿qué discusiones? En el verso 17, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Pregunta Jesús. Y ellos se detuvieron, y miren lo que expresa el texto de ellos. Ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido estos días? Y Jesús dice: ¿cómo así? ¿Qué cosas?, les preguntó. Y ellos dijeron: las referentes a Jesús, el Nazareno. Y miren lo que dicen de Jesús: que fue un profeta poderoso en obra y palabra. Para ellos Jesús ya no era, Jesús fue. Para ellos también Jesús estaba muerto, ¿cierto que sí? Y después dice: y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Para estos 2 hermanitos nuestros, Cleofas y el otro, también era evidente que Jesús estaba muerto. ¿Cierto que sí? Entonces uno, ¿por qué va a decir: María, las Marías, pues cómo no confiaron en Jesús, ¿cierto? ¿Cómo no confiaron en Jesús? No, su entender era claro: Jesús estaba muerto. Y ni hablar de los discípulos, que estaban escondidos en el aposento alto, anhelando no tener la misma muerte que había sufrido su Señor. Pero como le gusta a Dios, de repente, de la nada, el poder de Dios se manifiesta a través de la naturaleza. Un terremoto, ¿cierto? Dice el texto. Un terremoto y un ángel cuyo aspecto es inmaculado e imponente desciende y mueve la piedra. Lo increíble es el anuncio que está preparando el ángel.
El anuncio del ángel tiene dos cosas que para mí son importantes. Verso importante, el verso 5. Importante para que lo sigan. Verso 5. Lo primero que a mí me parece importante del anuncio del ángel es: ustedes no teman. Ustedes, quienes han creído en Jesús, no teman. Pero ¿qué pasa con los soldados romanos? ¿Qué dice el texto? Que cómo estaban los soldados romanos. Estaban helados del miedo, helados ante la manifestación poderosa de Dios. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel es llevado al monte Sinaí y Dios le dice a Moisés que haga consagrar el pueblo porque va a haber una gran fiesta y que Dios va a bajar al monte. ¿Recuerdan? Ustedes recuerdan cuando el Señor baja al monte, el monte pareciera que se fuera a partir, como si hubiera un monstruo, truenos, relámpagos, oscuridad, lluvia sobre el monte. ¿Y qué dice el texto bíblico del pueblo de Israel? Que estaban felices al ver la manifestación de Dios. Estaban muertos del miedo, ¿cierto que sí? Así que mis hermanos, aquel que no tiene a Jesús como Señor y Salvador, tiene que tener no miedo, pánico y terror. Porque el juicio de Dios es un hecho innegable. Después de dar este contexto acerca del temor, miren lo que le dice el ángel a nuestras hermanitas. No teman porque sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado tal como Él lo dijo. Miren, la declaración que está haciendo el ángel acerca de, aquí hay sillitas, acerca de que Jesús ha resucitado, esa declaración hermosa implica algo importante en la vida de nuestras hermanitas. Recuerden que para ellas era evidente que Jesús estaba muerto, ¿cierto que sí? Y el ángel les está diciendo, es que no está aquí, vea, entren y vean que aquí no está. Su cosmovisión, su manera de entender la vida y obra de Jesús debe cambiar. Es retada la manera de entender de nuestras hermanitas acerca de la vida de Jesús. Y frente a esa realidad, mis amados, pues nosotros tenemos que tomar una decisión también. Nosotros tenemos una responsabilidad frente a eso. ¿Creemos el anuncio de que Jesús resucitó o no lo creemos? Es así de sencillo. O inviertan 5,000 horas de investigación y al final lo descubren. Y al final lo descubren, que Jesús sí resucitó. Cuando uno ve a los nombres de las mujeres en el texto bíblico, eso tiene un sentido apologético que uno no puede perder de vista. Ustedes recuerden que en la antigüedad, pues digamos que las palabras de las mujeres o el testimonio de las mujeres no era considerado como válido. ¿Recuerdan eso? El testimonio de las mujeres no era considerado como válido. Y había un pensador griego que se llamaba Celso. Celso dedicó gran parte de su vida y de los libros que él escribió a refutar la resurrección de Jesús. Y Celso utilizaba dos argumentos que se los voy a compartir. El primero, él decía, miren, el hecho de que las mujeres estén en el relato bíblico es evidencia de que pues eso es una mentira. A las mujeres no hay por qué creerles. Eso es lo primero, su testimonio no es válido, entonces no hay que creerles. Y lo segundo, él decía, el atrevido decía que las mujeres son más histéricas y manipulables. No, histéricas y manipulables. Entonces, que ellas pudieron llegar a la tumba este día, no encontrar el cuerpo de Jesús porque sus discípulos se lo habían robado, como estaba el rumor regado, y entraron en shock. Y vieron lo que vieron cualquier cosa. Eso era lo que Celso decía, pero la verdad, mis hermanos, es que si nosotros vamos a armar un rumor, si nosotros vamos a tergiversar la verdad, pues procuramos hacerlo de la manera más convincente, ¿cierto?
Si yo voy a armar un chisme, pues lo armo de tal manera que sea convincente, creíble. Gracias. Entonces no voy a incluir el nombre de las mujeres si no fuera real. Si no tuviéramos a quien ir y preguntar por el anuncio de la resurrección. No está aquí porque ha resucitado. Es el anuncio que hace el ángel a nuestras hermanitas. Y habiendo pensado en eso, vamos a entrar a nuestro segundo punto, la evidencia de la resurrección. Miren, a lo largo de la historia uno ve que Dios, de manera reiterativa, no comparte su gloria con nadie. Y a él le gusta hacer las cosas a su manera y no a la manera de los hombres. Ya dijimos que el hecho de que las mujeres hayan recibido el anuncio es controversial, es contradictorio culturalmente, ¿cierto? Pero imagínense que son las primeras en recibir la evidencia irrefutable de que Jesús ha resucitado. Dice verso 8, 9 y 10. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Cuando uno lee el texto, uno ve que ellas tienen un sentimiento como contradictorio, ambivalente, ¿cierto? Temor y gran gozo. Uno puede tener temor y gran gozo por múltiples situaciones que nos pasan en la vida, ¿cierto? La mayoría de nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Imagínense que Él entra por ahí, por esa puerta en este instante. ¿Qué sentirías? ¿Qué sentirías? ¿Sentirías temor porque crees? ¿Sentirías temor porque crees que esto se trata de ti y que no has hecho lo suficiente para que Él te mire con misericordia? ¿O sentirías solo gozo? ¿O sentirías temor y gozo? Entonces, es posible que estos sentimientos ambivalentes estén en medio nuestro. Eso no es algo como raro, nos pasa todos los días, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, mis amados, nos dijo en el relato bíblico y a sus discípulos en reiteradas oportunidades que resucitaría al tercer día, ¿cierto? Resucitaré. En el Evangelio de Mateo está en 7 oportunidades. Resucitaré al tercer día. Pero ninguno le creyó. Ninguno creyó que Jesús había resucitado. Y aquí voy a hacer un paréntesis para que pensemos en otro argumento que se ha utilizado a lo largo de la historia para refutar la resurrección de Jesús. Se dice que los discípulos de Jesús y los hombres de la época, hombres precientíficos, como algunos los llaman, eran muy crédulos. Es decir, que todo lo que usted les diga, se lo creen. Se dice eso. Como son precientíficos, como no tienen la tecnología que nosotros tenemos, pues obviamente creer en resurrección pues es posible. Pues pensemos un poquito en lo que ellos creían de la resurrección. Pensemos un poquito en la cultura griega. Si ustedes recuerdan la cultura griega pensaba que la plenitud se alcanzaba ¿cuándo? ¿Recuerdan? Cuando la mente y el espíritu era separado del cuerpo. Esta carne para ellos era horrible. Y ahí es donde nace el dualismo de las cosas mundanas y las cosas sagradas que contaminaron nuestra iglesia, ¿cierto? Entonces para ellos la resurrección no era posible, sino que imaginarse que tenían que volver a experimentar el cuerpo, pues era para ellos algo como una maldición. Entonces los griegos de la época no creían en la resurrección. ¿Qué pensaban los judíos de la resurrección? Los judíos, por el contrario, sí creían en la resurrección.
Pero ellos no creían en la resurrección individual de Jesús resucitando. Ellos no creían en la resurrección individual de, me ayudan con el Lázaro, gracias, Johnma. Ellos no creían en ese tipo de resurrección. Para ellos la resurrección era resurrección colectiva. Todo el pueblo resucitaría. Y cuando uno mira la evidencia, cuando uno mira el texto bíblico, es evidente que ellos no creían que Jesús resucitaba, ¿cierto que no? Que Jesús resucitaría. Para nada. Ninguno de ellos se levantó a decir, domingo, hay que ir a correr, ¿qué pasó con el sepulcro? Para nada. Ninguno de ellos creía que la resurrección era posible. Pero de repente, mis hermanos, Jesús les sale al encuentro a nuestras amadas hermanitas. Y cuando uno escucha y cuando uno lee la declaración de Jesús, es impresionante. O sea, uno ver lo que Jesús le dice a estas mujeres. A pesar de que ellas se habían levantado a preparar su cuerpo, ellas tampoco creían que Jesús estaba vivo. Para ellas ya no era solo la declaración de un ángel celestial de que Jesús había resucitado, no. Ellas podían ver y palpar la evidencia irrefutable de que Jesús había resucitado. Y no solo ellas tuvieron el privilegio de ver a Jesús resucitado. Sus discípulos lo vieron resucitado y más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Entonces la evidencia de la resurrección es Jesús mismo. Él diciendo, aquí estoy yo. Esto no se trata de ustedes, esto se trata de mí. Esto tiene que ver, es conmigo. Y Jesús les dice, no teman. Es posible que uno se asuste. Si yo voy a ir a buscar el cuerpo de alguien y después me lo encuentro en el camino, posiblemente me asuste, ¿cierto que sí? Pero ese temor, mis hermanos, tiene implicaciones más grandes en nuestra vida que simplemente el susto de ¿qué pasó aquí? Eso tiene implicaciones mucho más grandes que las vamos a estar meditando ahorita. Y lo segundo que hace nuestro Señor es cambiar la identidad de sus discípulos. Yo no pude encontrar ni para esta oportunidad ni hace 2 años que prediqué este mismo texto que Jesús se haya referido a sus discípulos como hermanos antes de este momento. Yo no lo puedo encontrar. No estoy diciendo que no es, pero yo no lo puedo encontrar. Entonces por eso creo que Jesús cambia la identidad de sus discípulos. Ya no son sus discípulos, ya no somos esclavos, ya somos hermanos de Jesús. Ya Jesús nos reconoce como sus hermanos. Nos está cambiando la identidad y nos está diciendo que ya somos hijos de Dios. Esto no se queda solo en que Jesús fue un hermoso rabí. No, esto tiene que ver con el hecho de que Jesús volvió a la vida. Miren, mis amados, cuando uno piensa en el evento de la resurrección y en que Jesús es la evidencia misma, la manera en la que Mateo escribe, pues tiene el propósito de defender la fe, ¿cierto? De defender ese hecho histórico. Y vuelvo y lo repito. Si tienen dudas para los judíos de la época, vayan, pregúntenles a las fuentes directas. Y así, mis hermanos, no se escriben los chismes. Así se escribe la historia con fuentes reales, fuentes que pueden ser consultadas. Por eso cuando uno ve esos juicios mentirosos que hoy día hacen contra el A o contra el B y contra el C, siempre es especulando. No, es que yo oí de alguien que oyó. Nunca yo lo oí. Pues porque están tergiversando la realidad. Y esta no es la manera, mis hermanos, en las que se escribe la historia. La historia se escribe con hechos reales que pueden ser consultados. Y habiendo pensado en el anuncio
de la resurrección y habiendo pensado en la evidencia de la resurrección, vamos a pensar de manera muy rápida acerca del rumor contra la resurrección, que está del verso 11 al verso 15. Miren, mis amados, cuando la realidad supera la ficción, cuando no hay manera en la que yo pueda tergiversar, en la que yo pueda demostrar, de manera innegable que algo es un hecho real, pues ¿qué se ha hecho a lo largo de la historia? La verdad se ha manipulado, ¿cierto? Se ha tergiversado y se ha subvertido la verdad. Por eso se habla de subversión, porque lo que se hace es que la verdad, una verdad X, se altera, se subvierte, para que entendamos una cosa distinta. Y es increíble que quienes representaban a Dios en la época, estoy hablando del sumo sacerdote y de todo el Sanedrín, armen un complot, incluyendo un soborno, para poder manipular una historia que es imposible de manipular según los hechos que hemos visto. Pero antes de eso, ellos van donde Pilato y les dicen, está en el capítulo 27 de Mateo, verso 64, dice: por eso usted ordene que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Entonces, están preparando, porque están preocupados con lo que ha acontecido con Jesús. Ellos mismos están preocupados, ¿cierto que sí? Y pensando un poquito en el relato bíblico de que una guardia romana se queda dormida y que los discípulos van y mueven una piedra y se roban el cuerpo. Miren, esta guardia romana es un grupo de 4 soldados que prestan turnos mientras el resto de la guarnición está descansando. ¿Qué es lo que pasa hoy día en cualquier ejército? Quedarse dormido hoy día en los ejércitos modernos es un delito. Igual era en Roma. Pero el delito, la consecuencia de ese delito en Roma era la muerte. Porque recuerden que quienes están durmiendo, la vida de quienes están durmiendo depende de la guardia que está despierta. Entonces estamos hablando del mejor ejército del mundo en la época, armados con lanzas, con espadas, con dagas, contra 11 discípulos muertos del miedo. Y uno dice, no, es que ahí estaba un discípulo muy aguerrido, Pedro, que no dudó en sacar la espada para decapitar al siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja, pero eso no le apuntó a la oreja. Seguro que no le apuntó la oreja, es muy pequeña para apuntarle. Pero a pesar de que Pedro era tan aguerrido, el día en que Jesús estaba siendo juzgado, la sierva de uno de los sacerdotes hizo reducir a Pedro a la gallina más grande que nos podamos imaginar. O sea que no eran tan valientes, porque es que murió su Señor y estaba siendo condenado. Entonces imagínense que 11 discípulos van a ir a mover una piedra del tamaño que era y que la guardia romana no se iba a dar cuenta. O sea, cuando uno piensa en esa historia, eso sí es una historia que se cae por sí sola. No estamos hablando de soldados indisciplinados, estamos hablando de una guardia romana. Y ese rumor, mis hermanos, es un rumor que no tiene credibilidad. Y habiendo pensado en esto de manera muy rápida, ahora quiero que pensemos en lo que es importante para nosotros hoy. Las implicaciones de la resurrección de nuestro Señor. Porque es que esto tiene que ver con nosotros. Esto no solo tiene que ver con los discípulos de Jesús de la época. No, esto tiene que ver con nosotros que estamos aquí reunidos en esta pequeña iglesia local. Les decía a mis hermanos que Josh McDowell, digamos que montó una investigación con 12 investigadores más, ¿cierto? Después de esas 5,000 horas de investigación,
Él solo tuvo una opción. Exactamente lo mismo que hicieron las Marías cuando vieron a Jesús en carne y hueso. Postrarse a sus pies. Este señor, quien tuvo el propósito de controvertir la resurrección de Jesús, después de la investigación, volvió a los pies de Jesús. Es que no hay otra opción. No hay otra opción. Y hoy es un amado hermano nuestro con el que disfrutaremos la eternidad también. Entonces tú te tienes que preguntar eso hoy. ¿Qué tiene que ver la resurrección contigo hoy? ¿Te vas a unir al Sanedrín y vas a ser parte de los que armaron el complot contra la resurrección? ¿O vas a pensar un poquito en este evento histórico y clamar al Señor para que te vuelva a Él? Pero las implicaciones en las que pensé para esta mañana, mis hermanos, vienen de las palabras de Jesús en el texto. Y la primera para todos nosotros es que no hay razón para tener miedo. Y yo les decía que el miedo no solo tiene que ver con el hecho de que Jesús se les haya aparecido en el camino. No solo tiene que ver con eso. Yo he conversado con muchos de ustedes, todos hombres. Con algunos he tomado cafecito y con otros me he comido ponimalta con roscón. Y hemos compartido las cosas que nos atemorizan. La realidad de este mundo nos produce miedo. Es que tengo un dolor y me da un miedo ir donde el radiólogo para que me lea los resultados del examen. Es que la coyuntura económica mundial está muy difícil y yo no sé qué será de mis hijos, ni siquiera sé qué será de mí, de mi empleo. ¿Qué será de mi empleo? ¿Qué será de la empresa que tengo, mis 3, 5, 50 empleados? ¿Qué será de ellos con esta realidad tan difícil? Vemos que la violencia galapa en Colombia como sin control. Ahorita en Semana Santa 2 carrobombas horribles. Uno en el Cauca y otro en el Huila. O sea, parece que como que esto se salió de control. Pero mis hermanos, la declaración de Jesús es que no temamos. Estamos recibiendo herramientas para afrontar lo que la realidad nos presenta. Y no estoy diciendo que sea fácil, y no estoy diciendo que qué bueno enfermarme de cáncer para que me duela mucho. Es que yo no estoy diciendo eso. Pero si me llega, tengo una esperanza más grande. Tenemos una esperanza más grande. Si mañana el martes, que tengo una reunión rara con recursos humanos, si me quedo sin empleo, tengo una esperanza más grande que mi empleo. Es mi Señor Jesucristo. Jesús nos está invitando a que no temamos. Miren, si Jesús se quedó en la tumba, pues miserables de nosotros. Pero el hecho histórico es innegable. Y eso nos debe dar esperanza para enfrentar la realidad como esté hoy. Con valentía, sabiendo que tenemos un Señor más poderoso. Y miren lo que Jesús mismo declara en Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Muchos me han escuchado decir esto, pero es la verdad. Jesús no es como el hada de los dientes, que si no creemos en ella pierde el poder. Si tú no crees en Jesús, Jesús sigue siendo igual de todopoderoso. Él no, estoy débil hoy porque no creyeron en mí. No. Él nos creó para la gloria de su nombre, no porque nos necesite. Ese es el Señor en el que confiamos, el que nos ha invitado a no temer, el Todopoderoso. La segunda implicación para nosotros hoy, mis amados, es que nuestra identidad es cambiada. La declaración que hace Jesús es: vayan, digan a mis hermanos.
Ya tenemos la grandiosa esperanza de que no somos esclavos, no somos siervos, no solo somos seguidores de Jesús, somos hermanos de Jesús, coherederos con Jesús de todo lo que Él ha obtenido en su obra perfecta e invaluable en la cruz. Tú eres hermano de Dios, hermano de Jesús e hijo de Dios por Jesucristo. No decores la obra de Jesús con lo mejor que tú tienes, porque la arruinas. No arruines lo que Jesús hizo por ti, poniendo lo mejor de ti allí. Tú eres declarado hijo de Dios. Y los discípulos de Jesús son declarados hermanos, hijos de Dios, a pesar de que no creyeron, a pesar de que estaban muertos del miedo. Y esa es la esperanza que tenemos, que creemos en alguien que es mucho más poderoso que nosotros. La tercera implicación, mis hermanos, es que no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso a mí sí que me da esperanza. Cuando me miro al espejo, madre, ustedes no se alcanzan a imaginar la esperanza que yo recibo al saber que la maldad que hay en mí no me va a gobernar. Que Dios a través de su Espíritu Santo está haciendo una obra en mí que yo no sería capaz de hacerla. Y la gente dice, es que ustedes no me conocieron, pero en serio, ustedes no me conocieron. Y si todavía hoy veo trazos de esa maldad en mí, pero tengo una esperanza de que eso no me va a dominar. Tenemos un mayor y perfecto Adán. Nuestro Señor Jesucristo sí cumplió perfectamente lo que el Padre demandó por nuestro rescate. Donde Adán falló, nuestro Señor Jesucristo triunfó. Así que tenemos esperanza para ser transformados. Cuando uno se da cuenta, puchica, las maneras en las que yo ofendo a mi esposa, a mis hijas, a mis padres, lo irascible que yo soy, yo digo, Señor, gracias por la esperanza que tengo en ti, porque qué horror yo, pero tengo una mayor esperanza, y es que no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por último, mis hermanos, es que resucitaremos con Cristo Jesús. Nuestros cuerpos, esta carne será redimida. Esta carne será redimida. Miren, la única creencia, fe o religión, que es la palabra que menos me gusta usar en el mundo, que le da valor a la carne, es el cristianismo. Hay un movimiento cristiano que cree que Jesús resucitó, pero en espíritu. Pero Jesús no resucitó en espíritu, Jesús resucitó en carne y hueso. Y si no, hay que preguntarle a Tomás cuando estemos en el cielo, qué hizo cuando Jesús le ofreció las llagas en su mano y su costado. Habrá que preguntarle a Tomás, porque el registro bíblico no nos deja ver eso. Pero resucitaremos con Cristo. Y nuestros cuerpos serán redimidos, mis hermanos. Todo esto precioso que el ser humano ha creado y todo lo que ha sido creado para la gloria de Dios será redimido. E iremos delante de nuestro Señor a ofrecer lo mejor de nosotros. Y eso para mí es esperanzador. Cuando yo pensaba que iba a estar en una nube voladora con un arpa, no me veía ahí. Pues sí quería estar ahí, pero no me veía ahí. Sí, era un sentimiento ambivalente, pero la verdad es que seremos redimidos. Y miren lo que dice Romanos capítulo 6, verso 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio
sobre él. Así que inclinemos nuestro rostro, mis amados, y vamos a orar al Señor, recordando su obra perfecta en la cruz, pero que no solo fue su obra preciosa en la cruz, es su resurrección la que nos da esperanza hoy, la que nos permite ver el presente desolador como a veces lo vemos, con esperanza de que tenemos un Señor más grande que el presente, un Señor que es todopoderoso y que todo está bajo sus pies. Amado Señor Jesucristo, gracias por tu obediencia al Padre. Gracias porque no consideraste ser Dios y viniste a sufrir por nosotros. Moriste por nosotros como el peor de los pecadores, siendo perfecto. Y como lo declaró Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestra esperanza es que tu obra perfecta en la cruz es suficiente para mí hoy 20 de abril. Tu obra es suficiente para mí, para mi maldad. Es suficiente. Aunque pareciera que la realidad se nos desmorona alrededor, tenemos una mayor esperanza que eres tú. Y tú nos has invitado a no temer, a confiar y a descansar en ti. Que se venga lo que se venga, que tú eres nuestro Señor. Y esa es la esperanza que abrazamos hoy al celebrar tu resurrección en la cruz, tu resurrección, al haber vuelto de la muerte. Bendice esta iglesia local, Señor, por favor, y aquellos amigos que nos visitan, que aún no están seguros de ti, de lo que ha ocurrido contigo, Señor. Que tu Espíritu Santo les traiga la verdad que solo tú nos puedes dar. No hay manera en la que yo pueda entender esto que entiendo si no fuera por ti y por la obra preciosa del Espíritu Santo en mi vida. No hay manera de que yo sea transformado, porque yo no me puedo transformar, yo necesito ser transformado por ti. Bendice a esta iglesia local, Señor, y juntos cantamos de tu resurrección. Amén.